Buenas tardes. Bien, el padre Enrique Trigueros tiene 80 años. Lleva 64 teniendo una vida contemplativa. Es andaluz, aunque nació en Barcelona en 1941. Ingresó con 23 años en el monasterio de San Isidro de Dueñas, en Palencia, donde hizo su profesión temporal el 29 de junio del 67 y la solemne el 15 de agosto de 1970. Ha sido superior de 4 comunidades contemplativas, de las que hablaremos en este encuentro. Ha sido superior de San Isidro de Dueñas, del monasterio que le acogió al comienzo de su vida contemplativa. Después ha sido superior de una fundación en México, Santa María de Curutarán. ¿Lo he dicho bien? Después en Santa María de las Escalonias en Córdoba, y en Oseira ahora es también el superior. Bueno, padre, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación desde el primer momento que se lo pedí. Le estoy muy agradecida. Desde México le saludan a través del chat, porque aquí hay personas desde Oaxaca. De Oaxaca, Sí, sí, esa sí. es la diócesis de la antigua Antequera, que es mi pueblo. Fíjese. Y bueno, padre, pues teniendo en cuenta que ha sido superior de 4 comunidades cistercienses, pues me gustaría que nos comentara pues cómo está la orden, cómo la ha visto evolucionar a lo largo de los años. Bueno, pues la orden ha tenido una evolución fuerte, diríamos, desde el Concilio Vaticano II a nuestros tiempos, ¿no? Quizá estábamos siendo herederos, por así decir, de toda la espiritualidad de la trapa, en un aspecto muy penitencial, y después del Vaticano II, pues pedido por la Santa Iglesia, ¿no? Tuvimos los capítulos generales para adaptar las constituciones, y bueno, pues la orden en estos 40, 50 años últimos ha tenido una evolución bastante grande. No tanto, diríamos, en lo que es lo fundamental de nuestra vida monástica cisterciense, como es la oración, la soledad, el silencio, el trabajo manual, bueno, los que son los pilares, la lección divina de nuestra vida monástica, pero sí ha habido, en lo que es la comunidad de observancias, pues ha pasado a ser un poco más ahora nuestras comunidades más reducidas. Yo cuando entré en San Isidro pasábamos de 100 monjes, y ahora pues las comunidades son mucho más pequeñas, pero bueno, mucho más fraternas. En este sentido se puede compartir mejor y conocerse mejor, y claro, también hay más problemas después para asistencia de otro tipo de cosas, pero bueno, ha cambiado mucho la liturgia, porque la Por favor. liturgia ahora prácticamente en todos los monasterios es en lengua vernácula, y se ha abandonado mucho el gregoriano, pero bueno, la liturgia siempre sigue siendo muy digna en todos los monasterios, y de hecho, aunque se haga ahora en lengua vernácula, muchos monasterios todavía han sido capaces de grabar discos y con melodías nuevas y adaptadas al tiempo, ¿no? Uh-huh. Y los trabajos manuales, pues evidentemente, como la sociedad, pues ha habido una evolución, diríamos, de lo que serían unos trabajos eminentemente agrícolas, pues hoy día todo se hace con maquinaria, no se necesita tanto personal para la agricultura, y bueno, se va evolucionando hacia otro tipo de fuentes de economía, como más tipo de industria, bueno, en fin. Uh-huh. Muy bien. Y padre, una pregunta, ¿en qué se diferencia un monje del cister de otras órdenes? ¿Cuáles son las características que usted diría? Por esto soy un monje del cister?
Bueno, nosotros, o sea, la orden cisterciense como tal, ha surgido de la orden benedictina, diríamos, de, Mm, del benedictino, de un monasterio benedictino, salen unos monjes y ellos lo único que pretenden es vivir la vida monástica tal como estaba en la regla San Benito, pero vamos a decir que en su pureza, ¿no? ujú, Y esto, lógicamente, hace que en principio seamos benedictinos, pero al final la orden, en cuanto que mm, la orden no tiene ningún tipo de apostolado, ¿no? Siempre hemos querido la vida contemplativa tal cual, ¿no? Oración, lección divina, y entonces, eh, claro, muchos monasterios, tanto benedictinos o como cistercienses de la Común Observancia, pues suelen tener asistencia a santuarios o incluso colegios o otro tipo de actividades pastorales. Entonces, una de las condiciones o de las características propias de nuestra orden es que no tenemos ningún tipo de trabajo pastoral tal cual, ¿no? Lo único que hacemos es, evidentemente, la liturgia y atender a las personas que vienen al monasterio. Si cualquier persona que venga al monasterio, si quiere participar en la liturgia, participa. Si quiere conversar para cosas espirituales. Perdón, necesitamos que, no se le oye ahora, necesitamos que todo el mundo tenga, gracias padre, ahora sí se le oye. Los demás, por favor, si silencian sus micrófonos estaríamos muy agradecidos. Gracias. Muy bien. Y padre, cuando dice que no tienen apostolado, entiendo que eso, ninguna actividad pastoral, pero sí tienen sí acogen en su hospedería y se puede uno unir a sus rezos, imagino, ¿no? Sí, sí, lo que decía antes. Sí. Mm, Si personas que vienen al monasterio a pasar unos días de retiro, soledad, de silencio, eh, piden asistencia espiritual, pues los monjes se la proporcionamos, sí. ujú, Los atendemos a la medida de lo posible. ujú. Padre, ¿y a usted quién le llevó? ¿Por qué es usted monje del Cister? Otra Por- pensé. Porque, porque Dios lo ha querido. Está claro que la vocación no es una gracia que Dios da y una gracia que no la merecemos nosotros. Eso, la gracia es gratuidad, evidentemente, ¿no? Ahora, porque Dios se fija en unas personas y en otras no, pues eso es un misterio. No es que nosotros seamos o que personalmente uno pueda ser más agraciado que otro en este sentido de gracia, ¿no? Bueno, Dios, a nosotros lo que nos toca es una vez que hemos sentido la llamada es corresponder a la gracia de Dios. Después, pues el trabajo es de cada día, desde que entras en el noviciado, pues integrarte en la comunidad, integrarte en la espiritualidad cisterciense y en lo que es en el día a día, pues en la vida del monasterio concreto, porque siempre todos los monasterios son distintos, aunque seamos todos iguales dentro de la orden, pero cada monasterio pues tiene sus características, ¿no? Ujú. Pero ¿cómo comenzó su vida contemplativa? ¿Por qué lo decidió o quién le llevó? ¿Hubo algo o simplemente No, bueno, siempre fue en eso. oración? Una vocación no surge por generación espontánea, es siempre un proceso de vida espiritual, de vida cristiana. En la medida que uno va creciendo en la intimidad con el Señor, pues sientes la llamada. Ahora, claro, ha habido sacerdotes en mi pueblo, en Antequera, que nos ayudaban a grupos de jóvenes en Acción Católica y son los que orientan, ¿no? Ujú. Te orientan. Y desde No me entonces, sentía llamada. ¿Cómo? desde aquella llamada
hasta ahora, 64 años después, ¿en qué podría, no sé si nos podría responder a esta pregunta, ¿no? ¿En qué ha evolucionado o cómo se ha desarrollado este proceso de don Enrique Trigueros? ¿En qué momento, o sea, ahora dónde nos encontramos? 64 Bueno, años después. evidentemente cuando uno opta por la vocación, yo cuando empecé a escribirme con el maestro de novicios de San Isidro, pues uno tiene una idea de la vida monástica, diríamos un poco la soledad, el silencio, el morir al mundo, el solo para Dios, bueno. Pero son ideas, podía decir, un poco románticas, ¿no? En el sentido de que es solo esa primera inclinación o ese primeros deseos que Dios te pone en el corazón. Pero luego después entras en un monasterio concreto. Estás llamando por teléfono. Antonio, por favor. Antonio, por favor. Que me desconecte. Ay, Ahora, ya está. Ahora. No, se tiene que silenciar, Antonio. Todos los micrófonos silenciados, por favor. bien, luego después en la medida en que ya entras en el monasterio concretamente con los formadores y vas aprendiendo el día a día, pues lógicamente vas evolucionando. Yo diría, a mí desde el que entré en el monasterio, gracias a mis formadores, pues me inclinaron muy bien hacia nuestros padres cistercienses y claro, nosotros tenemos un patrimonio espiritual fabuloso, ¿no? Nosotros hablamos de los 4 evangelistas de Cister, que son de los 4 primeros grandes autores, que son San Bernardo, Guillermo de Saint-Thierry, el Beato Enrico Digny y San Elredo, ¿no? Después hay otra serie de autores de segunda generación, como Gilberto de Hoyland, Bordino de Fort, Amadeo de Lausana, bueno, en fin, no voy a... Sí. Pero quiero decir, el poder entrar en ese patrimonio cisterciense te da, diríamos, ese pozo monástico y de nuestros padres, que a mí pues me hizo crecer mucho y realmente me abrió el camino para después, como creo que ya sabes, estudié patrología en Roma y tengo licenciatura en los padres de la Iglesia, pero esto lo hice con idea de entender a Orígenes, para entender a San Bernardo y a Guillermo Saint-Thierry, etc. O sea, Qué bonito. entonces, ¿en qué has evolucionado? Pues claro, hay evoluciones en cuanto que tiene ya un conocimiento muy, muy amplio de un patrimonio histórico y cultural de la orden y en la medida que vas como, bueno, no se puede amar lo que no se conoce, ¿no? Y en la Claro, medida que más conoces, pues más amas a tu orden. Yo jamás he tenido yo una tentación de irme a otra orden, a otra congregación, al revés. qué alegría. Qué Yo cuando bonito. estudié en Padre, Roma, pues tenía compañeros que eran agustinos, claretianos y bueno, y claro, ellos llegaban, pero yo como me seguía levantando a las 4 de la mañana, cuando yo iba a la universidad, yo ya había hecho mi oración, mi lección divina, había celebrado la Eucaristía, en fin, y te dabas cuenta que estabas en otra línea, ¿no? Ni mejor totalmente. ni peor, ¿no? Yo no quiero decir, Oh, santos hay en todos los sitios, ¿no? claro. Pero bien. Y padre, háblenos de su comunidad, la actual, la de Oseira. ¿Cuántas personas, cuántos monjes hay en Bueno, la ahora, comunidad? desde que se murió el padre Plácido, pues Sí. somos ahora 10 personas. Ujú. El padre Plácido, que lo tenemos aquí, a ver si lo encuentro ahora. Sí, ha salido ahí una foto, es este, Sí, sí. aquí lo tenemos. Es el, Fue, ¿verdad? Fue el abad de sí, Oseira hasta el 99, si no hasta el recuerdo. 91. En Y el fue de capítulo los... general, presentó la dimisión en el capítulo general de, aquí pone hasta el 87, pues bueno. Bueno, no lo sé, puede que haya En el, errores seguro. Soy sí, periodista. en el capítulo general que tuvimos en
a ver si en Lourdes. Ajá. Y él fue el abad de la Restauración, ¿verdad? Porque si puede explicarnos un poco la historia brevemente de Oseira como monasterio. Bueno, o será como todos los monasterios de España desaparecieron, por desgracia, con la desamortización de Mendizábal, ¿no? Uh-huh. Luego después hubo el monasterio Santa María de las Nieves de Francia, que intentó, pues, restaurar la vida monástica aquí. Si no recuerdo mal, fue en el año 29, Uh-huh. y estuvieron ahí, pues, que no acabó aquello de cuajar, y entonces, pues en el año 60 prácticamente se cerró otra vez el monasterio, y en el 66 vino un grupo ya nutrido de monjes de San Isidro y se reactivó otra vez la fundación. Ah, Y vale. ahí, pues bueno, llevamos estos años luchando por mantener la vida monástica aquí, y aquí estamos, hasta que Uh-huh. Dios quiera. Sé que también es un monasterio con albergue de peregrinos, ¿no? Que pasa el camino portugués, ¿verdad? Sí, Y que es lo el acaban de renovar. albergue. ¿Cómo? Lo acaban de renovar. Sí, bueno, se ha renovado el monasterio, el albergue que está, diríamos, debajo de la biblioteca del monasterio, la biblioteca monumental, y ese Sí, lo han renovado totalmente, pero después han hecho otro albergue nuevo, en vale. un costado del monasterio donde había unas granjas. Ahí han habilitado todo aquello, han hecho un albergue nuevo con 42 plazas. Uh-huh. Y eso está, bueno, pues totalmente recién hecho y moderno. Uh-huh. Y la vida, para ustedes, ¿qué ha supuesto la pandemia para la comunidad? Pues la pandemia, por una parte, ha sido una bendición, porque tuvimos que cerrar el monasterio, se tuvo que cerrar las visitas turísticas y la hospedería, entonces nos quedamos solos en nuestra soledad y lo que es lo propio de nuestra vida. Claro, lógicamente, Uh-huh. esos fueron unos tiempos pues bonitos de dedicarte más a la lección divina, a la oración, estudio, bueno. Uh-huh. Pero lógicamente, económicamente, pues fue un hándicap muy fuerte, sí, porque claro, Uh-huh. casi 2 años con todas las fuentes de economía cerradas, algo se vendía por internet, pero bueno, a Dios gracias, la orden es generosa y hay monasterios que son bastante fuertes económicamente y nos ayudaron bastante. Sí. Uh-huh. Usted un día describió la vida contemplativa, no sé si la seguiría describiendo así. Las alegrías son indescriptibles y las tristezas insoportables. Bueno, siempre se dice, una tristeza compartida es media tristeza, y una alegría compartida es doble alegría. Es verdad. Lógicamente, cuando hay momentos de dificultad o de problemas o personales en cuanto a hermanos que se ponen enfermos o que mueren, o que hay situaciones siempre, como cualquier tipo de familia, que realmente pueden ser dolorosas, pero cuando tienes el acompañamiento de tu comunidad, que sabes que te rezan y que te apoyan y que están contigo, pues siempre es un consuelo. Uh-huh. Y padre, ¿qué hace usted como abad? ¿Cuál es su función? Y bueno, sí, ¿qué hace usted? Bueno, este es el padre José Luis, que ya murió también. Hombre, en una comunidad tan así pequeña como esta, el superior prácticamente eres uno más. Es decir, evidentemente, como superior tiene la responsabilidad de las fuentes de producción, porque tienes que vigilar la economía y hay que vigilar eh, problemas que puedan surgir dentro de la comunidad del monasterio, pero luego después, claro, yo tengo 2 conferencias a la semana con la comunidad, porque siempre se pide en nuestras constituciones que el superior
pues con su palabra y con, bueno, pues aliente, por así decir, un poco la vida espiritual de la comunidad. Después, claro, entrevistar a los hermanos cuando lo necesiten o cuando lo pidan o cuando lo quieran o cuando... Bien. Y, y luego después, pues, colaborar con la comunidad, sí, ayudar Ujú. en lo que se pueda. ¿No? También hablando de este lugar, el solarium, ¿no? del monasterio, Sí. un monje, creo, en un vídeo, le decía que era la antesala del paraíso, este solarium. ¿Qué le parece a usted? Es una zona muy bonita, sí, y más si me que El es, padre Alfonso sí, fue decía esto. superior antes que yo, el padre Alfonso, sí. Ujú. Bien, hay que pensar que los solarios en los monasterios siempre se ponían en la parte sur, que es la parte que siempre está dando el sol y es la parte más caliente, como ven ahí, ¿no? Ujú. Entonces, solía ser siempre un lugar donde enfermos y no enfermos pues iban, sobre todo en los tiempos de invierno. Hay que pensar que no había calefacción central en aquellos tiempos y no se podía calentar un monasterio entero. Entonces, este era un lugar bonito para estar ahí y como siempre está, ¿ves? Es diáfano y está abierto y entra el sol y la luz, porque ya digo, siempre está en el sur. Normalmente en la planta típica que se hace del monasterio, al norte se pone la iglesia y al sur siempre está el refectorio, el solario y otras dependencias. Ujú. Entonces, sí, es un lugar muy bonito. Antesala Ujú. del cielo, es el padre Alfonso. Este es el padre Alfonso. Sí, pero ¿Y bueno, actualmente a qué se dedica el padre Alfonso? ¿Qué oficio tiene? el padre es el enfermero de comunidad y atiende Ujú. también al turismo. Ah, sí, lo he visto en una foto con niños peregrinos. Él Sí, es el padre Luis, ¿no? es ¿Puede ser? hermano Luis, hermano. Hermano ¿No? Luis. Vale, ¿qué diferencia nos puede hablar de esta diferencia entre el hermano y el padre y cuál es? Uno, los padres son sacerdotes y los hermanos no. La Bien, única perfecto. diferencia, los demás, como monjes jurídicamente tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones, ¿no? Solo que ¿Y, los padres en este sentido son los que somos sacerdotes. y Y hay alguna diferencia también entre fraile y monje? entre fraile y monje, Hmm. normalmente los frailes son los mendicantes Ah, vale. y los monjes somos los que vivimos en los monasterios. Los frailes Vale, son conventuales y viven en conventos. Los monjes viven en monasterios. muy bien. Muchas gracias. Después, me gustaría también que nos comentara cuál es a qué se dedican, ¿no? La fabricación del eucaliptine, que es tan famoso, ¿no? Sí, es una receta que nos dio un monasterio de Italia, el monasterio de Tre Fontane, pero bueno, se ha ido mejorando mucho y esa foto que ven ahí, pues es antigua. Hoy día, donde se hace el eucaliptine, es un local totalmente moderno, con depósito de acero inoxidable, con otro tipo de envasado y, en fin, las Ujú. exigencias de sanidad, como pueden comprender, son Claro, muy fuertes claro. y hay que estar al día. Sí. Ujú. Tendremos que actualizar la web, padre. Sí. ¿Y él quién es? Esa es la cocina, el Sí, padre José Luis. es buen Ya, cocinero. bueno, eh, decían que sí, pero ya es que ya murió, hace un par de años que murió. Ah, no pudo probar su comida. Tuvo una leucemia, fue galopante, murió en unos meses. Sí. Ay, qué pena. Pero bien, sí, ese es el padre Nacho. Y ustedes Este, fabrican pastas también, ¿verdad? sí, Ujú. Esta me encanta. Me recuerda a mi padre, que estará escuchándole ahora mismo. sí. Reparando siempre. Bueno,
Aquí están en el albergue de peregrinos que comentábamos Es el antes, albergue que está, como lo decía, debajo de la de la biblioteca biblioteca. municipal. Ah, muy Pero bien. ese lo han remodelado totalmente. Se acaba de Ujú. abrir también. Estuvo ahora Feijóo, que estuvo aquí para inaugurar los dos albergues y estuvo ahí. Padre, vamos a San Isidro de Dueñas. Uf, Pues fue su casa, ¿no? bueno, todavía tengo mi estabilidad allí. Ah, sí. Sí, ¿Qué significa su estabilidad allí? vamos a ver. Nosotros, dentro de los votos que hacemos, porque lo tiene San Benito en la regla, hacemos un voto de estabilidad, que significa que entramos y vivimos y morimos en el mismo monasterio. Normalmente no tenemos como otros religiosos que los cambian de cada X tiempo, los Vale. cambian de casa, de sitio, de tal, ¿no? O sea que usted Nosotros, morirá aquí y lo enterrarán aquí, que es el cementerio, ¿verdad? bueno, Del monasterio. supongo, no sé, si me da un telele mañana me enterrarán aquí, no sé, Ah, vale, pero, vale. pero mi estabilidad está allí. Yo siempre que he salido de San Isidro he ido como monje de San Isidro prestando servicio, ya sea en la fundación de San Isidro, que era la Fundación de México, o ya Ujú. sea aquí en Osera, que es también Fundación de San Isidro. Vale. ¿Puede explicarnos este cementerio tan peculiar y tan diferente? Este Ah, cementerio lo diseñó Leopoldo Arnaiz, un sobrino del hermano Rafael. vale. Son arquitectos, tienen un gran gabinete de arquitectura y nos han ayudado mucho en proyectos. Entonces, antes, no sé si esto eran 4 cuadrados donde estaban los monjes enterrados en tierra, pero Ujú, como ha sido una comunidad muy grande, ya había más de 100 y ya no se cabía más. Entonces, ¿qué hicimos? Se hizo un, este proyecto donde cada crucecita que hay ahí, no sí, a sé ver si se si puede lo ven ver. con el Aquí puntero. se puede ver. Aquí se puede ver. Sí, en estas crucecitas tiene el nombre de cada uno. Y entonces ahí debajo hay una arqueta donde se pusieron los restos de cada uno de los monjes. Y ya pues hubo mucho más espacio. Y en la foto anterior se veía una zona, una escalera, Aquí. y esa, ahí se baja, hay una cripta y hay para enterrar unas 30 40 personas. Ujú, Entonces ahí se van enterrando cuando mueren. Y después de morirse, después de unos años, los que necesiten, pues ya se les sube aquí. ujú. Y padre, ¿cuáles son las dificultades de una vida comunitaria en clausura? Esa es la sala capitular de San Isidro. Mm, mm. Pues sí, Aquí son muchos. ¿Cuántos son en San Isidro? ¿Cuántos son? ahora son menos, serán unos 30 o 30 y algo. Ujú. ¿Y Pero qué bueno, dificultades presenta una vida monástica bueno, en clausura? dificultades, no, bueno, cuando uno ingresa en el monasterio, lo primero es adentrar en lo que es la propia espiritualidad y sobre todo lo que se le hace bastante difícil y complicado a muchos hermanos cuando vienen, ¿no? Es la soledad. Ujú, El ambiente de soledad es fuerte. Pero yo les digo siempre que el monje no puede llenar la celda en vacío, no puede tener una celda en vacío. La celda hay que llenarla. Y el ujú, monje, para no terminar mal de la cabeza, ¿no? Y el monje tiene que llenar la celda de lección divina y de oración. ujú, Y cuando entran por este camino, entonces empezarán a superar lo que es la vida monástica y a superar las primeras dificultades, ¿no? ujú. Se fue. No, 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 no No, se fue. ya. Entonces, claro, después cada uno puede tener su dificultad o su problema de cara a la vida monástica. Hay personas que son muy, diríamos, más complicadas para la convivencia por su susceptibilidad o Mm, en fin. Y en una comunidad donde muchas personas hay, pues eh, pueden sufrir más
en las relaciones personales y sobre Ujú, todo íntimas, como en nuestra vida, que es bastante íntima, ¿no? ujú, Para otros no, para otros puede ser a lo mejor el trabajo manual o puede ser, como decíamos antes, pues un poco la clausura, ¿no? ujú, Pero en general mm, no son, diríamos, cosas insuperables, ¿no? ujú. Sino que ¿Puede comentarnos en esta foto? Veo que se están retirando. sí, Ahora mismo no me está, acuerdo de la palabra. están terminando el oficio y ahora, porque la cogulla, que es esto que hay aquí Oh, colgado, ya. lo que lleva, la cogulla es la prenda coral, que la ponemos cuando vamos al coro. Y es, Mm, por así decir, la prenda monástica por antonomasia, lo que te dan cuando haces la profesión solemne en la cogulla. Entonces, ujú, se ve que han terminado un oficio y se están quitando la cogulla porque irán, seguro que es, por lo oscuro que es, se ve que irán a cenar. ujú. Sería Van después de rápido. vísperas. Van rápido, padre, o van tranquilos para ir a cenar. Bueno, sí, normal. Rápido, no se va corriendo, se va normal, a un Se paso. va tranquilo, no se pasa hambre. Muy bien. Cuéntenos un poco, padres, cómo vive su paternidad espiritual, porque hay, ¿no? Como abad o superior, ¿no? Sí, En caso de dueñas era abad, ¿no? sí, bueno, en aquellos tiempos era una comunidad, seríamos unos 60 por ahí. Fíjese. Eh, hombre, lo primero es mucho respeto a la persona. ¿Sí? No se pueden violentar las conciencias. Evidentemente la vas a hablar con los hermanos y ellos son los que, en la medida que pueden o que llegan a tener esa confianza, pues eh, comentan sus cosas, ¿no? Y, y es en ese sentido, es, diríamos, una de las tareas más eh, delicadas, pero también más gratificantes, porque usted piense que yo he sido abad de San Isidro 12 años, 12 años, y yo he tenido monjes superiores, vamos, mayores a mí, y hermanos que me han formado, e incluso mi confesor ha sido hasta que murió, el padre Marcos, que fue un santo varón, y después yo como abad, que estos hermanos que han sido, vinieran con esa sencillez y esa humildad a hablar conmigo y a contarme sus cosas, pues la verdad es que a mí, bueno, es que me, me entraba no iba a decir que me humillara la cosa, porque bueno, es tu tarea como superior, pero ver esos hermanos con esa sencillez y tú eres su abad ahora y que gente que te ha formado y que te han tenido a lo mejor que reprender en otros momentos o algo así, que ahora tú seas el que estás ahí, pues bueno, eso te hace crecer mucho en la humildad, porque te Ujú. das cuenta que aprendes mucho de todos los hermanos. Qué bonito, padre. ¿Y qué aspectos cuida usted especialmente como abad en la vida de sus hermanos o de Bueno, sus... mm, tienes que estar. Mira, San Benito en la regla dice que el abad tiene que ser padre, tiene que ser médico, tiene que ser administrador de la casa de Dios, ¿verdad? Pastor, ¿verdad? Entonces, son aspectos que sin querer o queriendo tienes que desarrollar y bueno, este es un monasterio de Jacona, Mm. sí, Virgen del Puro Trapo. Y Ahora entonces, Sí, cuéntenos, sí. no, que depende después de cada comunidad, pues en algunos momentos he tenido que prestar mucha atención a la cuestión económica, porque en México, por ejemplo, llegas y esto da un monte lleno de piedra, que verán que todo está hecho a base de piedra, pero había que establecer una economía porque el monasterio tiene que vivir y no podemos estar viviendo de las rentas, ¿no? No es Claro. propio de nuestra orden.
Nuestros padres en la Carta de Caridad lo dicen claramente, el monje tiene que tener sus tierras y sus animales para trabajar él y ayudar también a los pobres, ¿no? Ujú. ¿Cómo surgió este proyecto de la fundación del monasterio en Jacona? Bueno, fue don Ambrosio Susay, que fue abad general de la orden, en una de las visitas que hizo al monasterio, que ya estaban las monjas en Ciudad Hidalgo, también en Michoacán, visitando a las monjas, pues vio que había cierto movimiento de personas, de muchachos, en torno a las monjas que preguntaban por la vida monástica, que si se haría o no se haría algún monasterio. Entonces, don Ambrosio pidió a los monasterios de España que si podía algún monasterio encargarse de hacer una fundación en México, o si no, hacer entre varios monasterios, hacer la fundación. San Isidro hizo una votación y se comprometió, y entonces pues envió a un grupo de monjes, primero para buscar un terreno, para ver dónde asentarse, y luego después finalmente pues ya se metió el grupo fuerte de gente, y vamos, de los 6 o 7 fundadores que tenía que ir, y así se hizo, se ¿Y cómo empezó se diseña, se financia y se ejecuta este proyecto? O sea, ¿quién lo diseña, quién lo financia y quién lo ejecuta? Bueno, la casa madre, la casa fundadora. San Isidro es el que envía las primeras personas, y los primeros, diríamos, la economía la empiezan a atender ellos. Luego después, evidentemente, la orden ayudó mucho en otros monasterios, ¿no? Para levantar los edificios y tal. Pero bueno, la comunidad en principio empezó a trabajar las tierras y bueno, a buscarse también la vida, ¿no? ¿Con cuántos monjes o cuántas vocaciones tenían cuando comenzaron? ¿Cuánto fue? ¿En qué año Bueno, empezó? cuando se comenzó eran poquitos, pero bueno, pasa lo de siempre. Muchos los que llegan, a lo mejor llegas a tener 6, 8, 10, pero cuando vas trabajando con ellos, al final solo te quedan 2, 3, ¿no? Claro. Pero así ha ido, ¿no? Poquito a poco, pero ahora son creo unos 18 o 20, Ah, muy bien. y ya el superior es mexicano, tienen varios sacerdotes mexicanos, y bueno, la fundación ha ido haciendo. Se ha Es ido distinta la consolidando. vida y es distinta la vida contemplativa en México que en España. Fundamentalmente, como le decía, nuestra espiritualidad, que está concreta no solo en nuestros padres, sino en nuestras constituciones, lo que es nuestra vida está muy, muy clara, ¿no? Entonces, lo sustancial se vive más o menos igual en todas partes, ¿no? Ujú. Luego después hay sus características particulares, el horario que puedan tener según el sitio donde están, los trabajos que van a desarrollar para su fuente económica. Evidentemente, dicen que la inculturación empieza por la cocina, ¿no? Las comidas en México pues no son a lo mejor la de Galicia o la de Andalucía, ¿no? Pero esos detalles son normales Claro. que aparezcan, pero lo que es lo fundamental de nuestra espiritualidad, oración, ¿verdad? Separación del mundo, el silencio, el trabajo, la lección divina, eso es fundamental en todas partes. ¿Y hay más vocaciones allí? ¿Se perciben más vocaciones que en España? Hoy creo que sí. De hombres. Aunque hubo un tiempo que había más movimiento vocacional, ahora tanto no solo en México, sino en toda Latinoamérica se ha parado bastante más. Yo creo que el desarrollo económico y social en los países eh, creo que reduce un poco el nivel de vocaciones, ¿no? Ya, Pero bien, lo importante no es que seamos muchos, sino que seamos lo que tenemos que ser. sí. Yo le digo a los hermanos aquí y en todas partes, en ningún sitio está escrito que seamos 50, pero sí está escrito que seamos santos, que es lo que hemos profesado el día de nuestra profesión monástica. ¿Qué razón tiene? Pues ya por último visitamos
El monasterio de Santa María de las Santa María Escalonias de las Escalonias, sí. en Córdoba. ¿Allí cuando estuvo? ¿Hace cuántos años? Allí estuve solo, Ay, perdón. bueno, 4 años, pero bueno, como superior 3, del 97 al 2000, que fue en el 2000 cuando ya me eligieron abad de San Isidro. Y también es un monasterio que se fundó cuando estaba usted o era fundación, no, ya No, llevaba no, tiempo. era este monasterio es fundación de la Oliva Ujú, y estaba en proceso tardó un poquito porque era un cortijo muy andaluz, sí, pero para hacer la adecuación a monasterio pues necesitó mucha obra. claro. Además había muchas humedades, entonces Ujú, hubo un proceso largo de adaptación, pero bueno, yo cuando llegué ya estaba bastante hecho un monasterio, aunque me tocó hacer ah, otro tipo de cosas, pero bueno, y, pero era todavía fundación, o sea, la ajá. autonomía no se la han dado hasta hace, no sé si el capítulo general pasado fue, hace unos como 4 o 5 años. ¿Qué le iba a decir? ¿Y cuántas personas hay en este monasterio? Ahora mismo no son muchos, ¿no? No sé, los podrán ser 8 o 10, Ujú, ujú, porque claro, ahora mismo no tengo, además que ha habido todo un proceso, porque eh, como era fundación de la Oliva, por desgracia falleció el abad de la Oliva, el padre Isaac, por un cáncer de riñón, bueno, fue una muerte, era muy joven, 50 y tantos, sí, además muy querido en la orden y en España sobre todo, el padre Isaac. Y entonces eligieron de abad de, del monasterio de la Oliva al que era superior de las Escalonias, ¿no? Entonces, lógicamente, han tenido un proceso también un poco así de que la han ido, no sé si iba a decir desnudando un poco, ya, pero lógicamente, claro, las fundaciones, en la medida de lo que pueden, si pueden, pues deben de ayudar a la casa madre, que para eso claro. sí, así. Ujú. Pues nada, muchísimas gracias, padre, por esta entrevista que me ha concedido a mí, pero ahora me gustaría, si nos concede y si permite, que otras personas le hagan alguna pregunta, si es que aquí quieren hacerle. Ahí veo Y yo a Jordi y a su mujer, ahí están. sí, Buenas porque tardes, Jordi. vienen mucho aquí Hola, buenas todos tardes. los años vienen aquí Enrique. Jordi, ¿tienen mucha relación con la comunidad oseira? Nosotros llevamos 12 años Los conozco viniendo muy bien. en verano con un grupo o dos grupos ya. Y venimos aquí a buscar un contacto con el Señor que en principio se puede tener en todas partes, pero en la práctica en Oseira se tiene más que en cualquier otro lugar, al menos para nosotros. O sea que para nosotros cuando llegamos a Oseira decimos ya estamos en casa. Qué bonito, Gracias. qué alegría. Muy bien. Padre Enrique, Abdón está en la Fundación de la Oliva, ¿verdad? No le oigo nada. Está el padre Abdón en la Oliva. Le preguntan si está el padre Antón en la Oliva. El padre Antón. Sí. No. Ah, es No hermano. sé, al hermano Antón. Ah, no, será Abdón. Jos- Abdón. Jos- Está de superior ahora en las Escalonias. Es el prior de las Escalonias. Ujú. José Luis, no se te oye muy bien. Si pudieras silenciar tu micrófono, disculpa. Eh, Padre, le hacen una pregunta por escrito. Sí. Si nos puede recomendar alguna lectura para apoyar el proceso de un proceso de discernimiento vocacional. Uf, Y yo en este sentido, no sé si esa lectura, si hay una para el monje y hay otra para la monja.
No lo sé. Claro, mire, es que nosotros utilizamos mucho nuestros autores cistercienses, ¿no? Entonces hay una obrita que se la damos siempre a leer, que es una obra que escribió, bueno, en colaboración con don André Luz, que se llama El Camino Cisterciense. Ujú. Pero de cara a un proceso, diríamos, más profundo de vida espiritual, yo recomendaría la lectura de la Carta de Oro de Guillermo de Saint-Thierry, que es una carta que escribe él en agradecimiento a los monjes de Mondieu, de la Cartuja Mondieu, y es un tratadito de vida espiritual. Ujú. Y para novicios, él es, nuestro San Elredo tiene una obra que se llama El Espejo de la Caridad, y es interesante también, bueno. Pero es que hay tanto escrito. Ya. Yo algunas veces, así, ya no tanto para la vocación, pero sí para el proceso de vida espiritual, le digo a la gente que lea un poco los avisos y cautelas de San Juan de la Cruz. Son sentencias cortitas, pero si uno las medita bien, tiene mucha sustancia. Ujú. Bueno, después hay una obra antigua, pero no sé si porque no la han traducido, que es El sentido de la vida contemplativa del padre Luis Buller, pero no creo que sean ya cosas que estén asequibles, ¿no? Pero el Ujú. camino cisterciense sí puede ser. Gracias, padre. Y Sofía Pérez Alonso quiere hacerle una pregunta y saludarle. Sofía, si quieres activar tu micrófono, Sí. es ahora ya. Ahora me oís. Sí, perfectamente. Muchas gracias. Buenas tardes, padre Enrique. Lo primero es agradecerle muchísimo la paciencia que está teniendo con nosotros y todo lo que ha compartido con nosotros. Luego quería decirle que yo conozco San Isidro de Dueñas porque estudié con las Doroteas allí en los años Ya. 62, 63, por ahí, y conozco el monasterio también. Después quería decirle que para mí fue significativo conocer Oseira porque estaba embarazada cuando conocí ese monasterio y me emocionó muchísimo y tengo una virgencita de Oseira. Sí. Conmigo todavía, desde entonces, ya hace 30 años o más. Luego decirle que tengo miel de Oseira, licor café, en fin, tengo muchas cosas que compro de ustedes. Y luego, padre, quería agradecerle muchísimo porque sigan estando ahí en oración y siendo santos, porque estoy convencida de que son lo que mantiene, son ustedes y sus oraciones los que mantienen un poco todavía este mundo que está muy, muy enloquecido, ¿no? Y personalmente yo siempre rezo por todos ustedes porque valoro muchísimo su oración y su relación con Dios. Y bueno, si pudiera decirnos qué piensa sobre cómo está el mundo en lo espiritual, cómo está la Iglesia, algo de lo que usted piensa, pues se lo agradecería muchísimo. Bueno, el mundo, pues ya sabe cómo está, como Vale. siempre. Como dice Santa Teresa, loco, loco lo encontramos y loco lo vamos a dejar. Pero la verdad es que sí, ha habido una inversión de valores y una descristianización de todo, que bueno, pues eso se nota pues en la sociedad en que vivimos actual. Y eso hay, pues, poco podemos hacer. La Iglesia, pues bueno, yo diría que está en un proceso, ha sido muy duro, las situaciones que hemos vivido con todo esto de la pederastia y demás, y ha sido, bueno, pues claro, poner siempre un poco en entredicho lo que es la Iglesia y
y los que estamos en la iglesia, ¿no? Porque, en fin, con esto no es que queramos defender ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, si hay un 5% malo y el 95% bien, pues yo creo que tendríamos que revalorizar un poco esto, ¿no? Pero eso ha servido también para como ha pasado en otras épocas de la Iglesia, como con el Concilio de Trento o si queremos también el Vaticano II, de una purificación, ¿no? Momentos difíciles en donde hay que tomar decisiones y hay que, pues eso, lo que no está bien, pues hay que denunciarlo y hay que ponerlo. Y entonces, a pesar de que las vocaciones han bajado mucho y todo, pero siempre estamos aquí hay un resto también. Y ese resto tiene que florecer. Y la iglesia es de Dios. Y Él ha dicho que no prevalecerán las puertas del infierno y estarán con nosotros. Y entonces, por el camino que Dios quiera, la iglesia va a seguir evangelizando, proclamando a Cristo resucitado, que es lo fundamental, y se acabó. Así será. Gracias, padre. ¿Alguien más quiere intervenir? Leticia Casans, creo que tal vez quiere intervenir. No, le hice una entrevista a padre en Radio María hace unos años, hace 2 años me ha dicho, y quería darle las gracias por este encuentro. Pero no sé si ahora puede intervenir. Si alguien más quiere intervenir, puede activar su micrófono. Carles. Sí, hola. ¿Puedo intervenir? Sí, te escuchamos. Sí. Mire, yo le quería preguntar al padre si ellos tienen relación, los abades de diferentes comunidades, entre ellos se reúnen presencialmente o online o vía online. Y bueno, A ver, Blanca, es que no, apenas sí. Vale, sí. Yo le escucho y le escucho y ahora le reproduzco la pregunta. Sí. Carles preguntaba, ¿no? Si ustedes los superiores se reúnen de alguna manera presencialmente u online y con qué periodicidad. ¿Algo más, Carles? Sí, con los otros abades de los monasterios de España, por ejemplo. Con los otros abades de los monasterios de España. Sí, nosotros tenemos lo que llamamos la región española, que somos todos los abades y abadesas, que nos reunimos normalmente. Los capítulos generales son cada 3 años, entonces entre esos 3 años nos solemos reunir 1 o 2 veces. De hecho, vamos a tener una reunión en el monasterio de Tulebras, que es de monjas, que está en Navarra. Nos vamos a reunir en junio. Y después ya toda la orden nos reunimos en el capítulo general. Tuvimos una primera sesión en abril, bueno, donde tuvimos que elegir el abad general porque ya hacía 2 años que había presentado la dimisión, y ahora iremos así del 20 al 22 de septiembre y tendremos el capítulo general. Entonces ahí la orden es una orden solo, formamos monjes y monjas en una sola orden. Las decisiones se toman conjuntamente, votaciones, vamos, hoy ya se hace todo con aparatos electrónicos, ¿no? Antes lo hacíamos con papelitos y con tal, pero ahora se hace todo, bueno, agiliza mucho Y ha habido este año ya en el capítulo y también para nosotros diríamos, un interés ecológico, por así decir, ¿no? Eh, eh, por la cuestión del papel, ¿no? Antes pues era tantísimo papel, ahora pues tenemos que ir todos con nuestro ordenador, con una tablet, y ahora todos los documentos nos los pasan dentro del capítulo general, nos los pasan por eso para no tener que usar papel, ¿no? Entonces, bueno, es una sensibilidad, diríamos, después de la encíclica del Papa, pues había que encaminar. Pero sí, normalmente el capítulo general es cada 3 años. Pero
por motivo del COVID hemos estado prácticamente 5 años sin capítulo general. Vale, muchas gracias, muchas gracias. Padre, no sé si, gracias Carles. Anthony, no sé si quiere usted intervenir. Nos saluda desde Londres y si quiere usted, me haría mucha ilusión que participara. Desde Londres, fíjate. Gracias Blanca. ¿Me oyes? Perfectamente yo, no sé si el padre le oye. Padre, Muy oye bien. Sí, sí. Muchas gracias, padre. Es que he visitado Osera más de 5 veces y claro, conozco muy bien el hermano Luis, sí. que una vez trabajaba aquí en Londres, antes de hacerse novicio, ¿verdad? Sí. Y claro, nosotros hacíamos visitas, no hospedados en Osera, sino hospedados en San Juan de Pollo, los mercedarios, Pollo Pontevedra, y pues salíamos hacia Osera, hacia Sobrado, hacia Samos, todos los monasterios de Galicia. Sí, durante 10 Armenteira años. también. Sí, Armenteira, sí. También. ¿Cómo se llama la hermana Araceli? Araceli. Que ya murió, sí. Ya murió, sí. Araceli, sí. Entonces, para convencer a los españoles que nos consideran un país, sea ateo o mejor, un país de herejes, quería comentar que en Inglaterra tenemos un gran monasterio de trapenses en el condado de Leicestershire, que ya fabrican una cerveza con el permiso de llamarse Trappist. El abad noruego, el Papa acaba de nombrarle obispo de Trondheim, en Noruega. Pues este es el único monasterio trapense en Inglaterra. En el país de Gales... hay un monasterio de Mont Saint Bernard. Mont Saint Bernard, es ese, sí, ese. Pero sí, después hay un monasterio de monjas. Monjas en el noroeste. Y en Escocia. Escocia de monjes al lado de Edimburgo, se llama Nunro, lo he puesto en el mensaje, Nunro, y en el país de Gales, una cosa que ni España tiene, Italia tiene 2, España no tiene una isla monástica. Es decir, es una preciosidad. Ningún español conoce porque las agencias que pretenden ser de turismo religioso dejan a los españoles en Oxford Street haciendo compras de vaqueros en tiendas de pakistaníes. Es un escándalo, es un escándalo. En el sur de Gales, si coges un barco en el pequeño puerto de pescadores Tenby, después de 20 minutos llegas en la isla de Caldy. Ahí fabrican perfumes. Perfumes, pero piénsalo bien, de todos los monasterios en España, ninguno está en una isla monástica. No, ninguno. Italia, hay 2 en Italia, pero España no tiene una isla monástica. El país de Gales, sí. Entonces, los españoles que vienen a Londres, por favor, olvida la tristeza de los agentes de viaje, compra un billete de tren al país de Gales y coge un barco hacia esta isla monástica de Caldy, que Padre Enrique, usted conoce, ¿verdad? Usted conoce. Yo no conozco la isla, conocía mucho al abad. Sí. Belga, posiblemente. Belga, sí. Ahora no me acuerdo, pero bueno, sí. Sí. En verano hay turistas,
pero los turistas se van a Se las van. 5. En el invierno no tienen. No hay casi- nadie, Vale, no hay vale. nadie. Cada visitante que se queda en la hospedería se llama Santa Filomena, una santa que ya nos cuenta que no existió. ¿Qué más da? ¿Qué más da? Santa Filomena, cualquier huésped en esa hospedería, después de las 5, cuando ya se fue el último barco turístico, Sí. tienes toda la isla. Qué maravilla. Increíble, increíble. Perdón, Tomamos notas. estoy Tomamos haciendo nota, Antonio. publicidad ¿Qué pasó? para la iglesia fue? católica inglesa. Pues muy bien. Y también me había mandado un mensaje en su día hablándome de un monasterio que está justo muy cerca de Oxford Street, al lado de las tiendas. ¿Cómo se llamaba este monasterio? Tyburn. Esto Es es- la tristeza suprema cuando veo a españoles interesados en religión, en monasterios, haciendo sus compras de vaqueros en las tiendas de pakistaníes en Oxford Street. Ninguna agencia indica que en la misma calle, en Oxford Street, hay un monasterio de benedictinas de Montmartre, de adoración perpetua. Pero claro, para conocer esto hay que hablar con un católico inglés. Exacto. Me imagino que entre ustedes esta tarde, ¿cuántos habrán hablado con un católico inglés? Ninguno. Porque somos 10%. Pero en español es posible pasar toda la vida sin jamás hablar con un católico inglés. Porque en Benidorm, Torremolinos, Fuengirola, Málaga, no hay. Muchas gracias, Anthony. Un placer Bueno, para la saludarte. información de Antonio, Una Hubo homilía monasterio. turística, padre. bueno, hubo un monasterio cisterciense en la isla de Palma de Mallorca, el monasterio de Santa María la Real. Lo que pasa es que Sí, pero no es con una la isla, desamortización desapareció. pero padre, pero no es una isla Tú que eres de monástica. Lo que él Palma, hablaba, Tú que eres de Palma, porque Sí. ayer... claro. Sí, no, pero lo Claro, que claro. la curiosidad que nos contaba él es que no entiendo que la isla completa es monástica. es ¿no? Hoy. que la isla no es muy grande. Y ahí Claro. solo viven Claro. los monjes. Sí. Demasiado 15 minutos en barco. Se Ahora puede creo- coger. Creo que hacen chips también para Sí, ordenadores y cosas de esas. sí. Han encontrado un trabajo Qué muy de bien. actualidad. Está Sí. muy bien. Sí, y se han dedicado siempre a hacer perfumes. Vendían mucho. Sí. Muy bien. Padre, me hace el favor de saludar al hermano Luis. El hermano Por Luis no está aquí favor, ahora, sí. está en San Isidro. No está en Oseira. No, está en San Isidro. Siempre Bueno. acompañaba a nuestros grupos. Ya. Sí. Si no está, le puedo contar el pequeño chiste que cada vez habla un inglés muy bueno, ¿verdad, Luis? Pero Sí. cada vez que hacía la visita a nosotros, mostrando a la Virgen, dando la leche al niño Sí, sí, Jesús, La Virgen de la Leche. cada vez decía, look at Our Lady milking the baby, utilizando leche como verbo, milking. Pero en inglés, eso es ordeñar una vaca. Y cada año les dije, por favor, Luis, no puedes decir milking cuando hablas de la Virgen. You must say giving milk to Jesus. Not milking, es ordeñando una vaca. Y siempre olvidaba. Bueno. Ordeñando. Yeah. Bueno, Muchas gracias, Anthony. Qué bueno. Gracias. bye, bye. Bueno, ¿alguien más quiere participar? Sigue abierto el turno de preguntas un poquito más, el padre, ¿verdad? Si Blanca, Sí. Blanca, le hago una pregunta al padre, que yo soy Cecilia Cózar, que trabajo con Blanca en la Fundación de Clausura, Ah, que le llamé el otro día por teléfono, ayer,
Ha hablado del patrimonio espiritual de la orden trapense, que bueno, han mantenido, bueno, la orden cisterciense han mantenido el tema del silencio como un verdadero patrimonio muy cuidado. El silencio dentro de la orden, hasta el punto de tener un lenguaje de signos y mantener un silencio prácticamente absoluto. No sé si usted lo ha llegado a conocer, ese... Lo conozco, me lo sé. Sí. Incluso hemos tenido la curiosidad de que en alguna ocasión han venido algunos del grupo de sordos. ¿Sí? Para preguntarnos por nuestra seña, para ver si eran iguales que las de ellos. ¿Sí? Pero no son distintas. Había algunas parecidas o más o menos, pero en general no. La verdad es que es un lenguaje que viene un poco prácticamente de la trapa del siglo XVI, XVII, ¿no? Y se ha ido manteniendo en nuestro libro de usos y hasta el día de hoy lo tenemos. En el libro de los usos tenemos las señas. Lo que pasa es que las nuevas generaciones lo van aprendiendo poco. Por lo menos sí, algún tipo de señas sí, porque para decirle a uno apaga la luz, pues no tienes que dar una voz, sino hay cosas que los hacemos fácilmente, pero ya mantener una conversación o algo así ya es un poquito más complicado no para mí, que no. Yo cuando era maestro novicio en San Isidro le enseñaba las señas a los muchachos, pero bueno, sí es una cosa curiosa, sí, pero del patrimonio de la orden, como dices, sí. Sí, nosotros estuvimos con las hermanas de Carrizo viendo cómo hacían el lenguaje, porque ellas llevaban, pues eso, iniciaron su noviciado siendo muy jóvenes y entonces ahí lo usaban todo el tiempo y tenían conversaciones muy largas hasta el punto de que, bueno, y cumplían el silencio incluso con el lenguaje de signos. Sí. Es muy interesante. Nosotros desde la Fundación sí lo estamos estudiando un poco para dar a conocer pues esas cosas, ¿no? que han tenido... En los libros de los usos tenemos, cuando quieras te haces una fotocopia y te lo... Pues ya le contactaré de nuevo para eso. Gracias por esta entrevista, Padre Enrique, que ha estado muy bien. Bueno. Muy pues bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias de corazón, Padre, por atendernos durante todo este tiempo y por iluminarnos, porque ha sido de verdad una entrevista muy, muy profunda y yo le estoy muy agradecida. Muy bien. Hasta cuando quieran. Hasta otro momento, pues. Gracias, Padre.